Y bien. La idea hoy un poco es ver todo lo que es cinética. Cinética, si ustedes se acuerdan un poco, veníamos repasando termodinámica, termoquímica, y habíamos dicho que la termodinámica y la termoquímica no tienen tanto que ver con la cinética, no tienen tanto que ver con a qué velocidad se da mi reacción, sino que sobre todo, tanto la cinética como sino que sobre todo la termoquímica y la termodinámica tienen que ver con que si las condiciones a las que se están dando están favorecidas para que esa reacción se dé o no. Después, si esas condiciones en las que está favorecido me dan una reacción que puede tardar 10 minutos o me dan una reacción que puede tardar 10 años, eso ya es algo de lo que nos encarga puntualmente la termodinámica o la termoquímica. Tenemos que recurrir a la cinética para averiguar bien cuánto tarda mi reacción en darse y en función de eso tomar definiciones. Digamos, desde vamos que en un laboratorio por ahí justo con los tiempos o por ahí tomamos definiciones más vinculadas al tiempo real que tenemos o el tiempo real que vamos a tener de disponibilidad en el laboratorio. Tenemos que tener en cuenta muchas veces las variables económicas. Cuánto tardo yo en realizar esta técnica y cómo favorecería o no que una reacción se dé más rápido. Entonces, para todo eso, para estudiar la velocidad de las reacciones, que nosotros recurrimos a la cinética, hay en términos de definiciones rápidas, así, cuando hablamos de velocidad de reacción, hablamos de un cambio en la concentración a lo largo de un periodo de tiempo. Y al hablar de química, termodinámica, hablábamos de la tendencia que una reacción se dé, al hablar de la cinética hablamos del cambio en la concentración en un periodo de tiempo. Lo cual es similar a otras definiciones de velocidad que habrán visto, ya sea en física o en matemática, pero acá en vez de medir un desplazamiento, lo que medimos es un cambio en la concentración. No debería haber mayor inconveniente, acá se plantea una reacción que va de A a B, donde la velocidad de A es una velocidad negativa. La velocidad de A está dada como tal que voy a tener menos concentración de A a medida que pasa el tiempo, y la velocidad de B es una velocidad positiva, que también es la variación de la concentración a lo largo del tiempo. Puntualmente las velocidades en química o las velocidades que nosotros vamos a estudiar ahora, las velocidades en cinética, siguen una formulita bastante normal que nos tiene tres, se quiere, tres componentes importantes. Siempre la concentración de los reactivos que yo tenga que estén involucrados en mi reacción van a tener un lugar en la ecuación de velocidad. A veces lo que podría suceder, después lo vamos a ver, es que ese lugar esté, pero que pero que esté elevado a la cero a esta concentración de reactivos, por lo tanto no parezca finalmente, porque cualquier número elevado a la cero es igual a 1. Que su orden sea 0. Pero en principio siempre aparecen todos los reactivos en mi ecuación de velocidad. Y sigue la siguiente fórmula, que es velocidad es igual a la constante. La constante depende siempre del tipo de reacción que yo esté dando, no depende tanto de las condiciones en sí, sino del tipo de reacción que está reaccionando, por la concentración de A un orden n, por la concentración de B a un orden m. Sobre los órdenes, muchas veces el primer instinto es equipararlos a los coeficientes. Muchas veces lo primero que hacen es equipararlos a los coeficientes
coeficientes, saqué en mi reacción cuántas veces. Eso está mal en el sentido de que nosotros al resolver una ecuación química, al resolver una ecuación para obtener la fórmula cinética, nunca podemos homologar los coeficientes de los órdenes. Los órdenes son otro parámetro que alguna que otra vez podrá coincidir, pero que en general no tiene nada que ver con los coeficientes. Y en general los ejercicios que dan en química general inorgánica orientados a cinética son ejercicios pensados puntualmente para que resuelvan cinética. No suelen ser ejercicios que integren otros temas como si pueden darse en termodinámica o como si pueden darse en, qué sé yo, equilibrio, donde tienen que incorporar temas previos. Cinética en general, por cómo lo plantea la cátedra, el ejercicio de cinética es bastante puntual y claro. Yo, ni bien lo veo, me doy cuenta que es un ejercicio de cinética. Y está pensado de forma tal que o yo calculo los órdenes, o yo calculo la variación de la concentración, o yo calculo X cosa, pero me dan todos los datos para que yo lo haga. Bueno, la vida media es algo que se define porque muchas veces es muy normal que se les pida calcular cuándo la reacción, cuánto tiempo necesito para que la reacción sea tal que la concentración sea la mitad de la concentración inicial. Y las formas de calcular la vida media van a depender del orden de la ecuación de velocidad, esto que yo les decía antes, m y n. En el caso de que sea solamente un reactivo, solamente va a haber n. Si hay más de un reactivo, va a ser n, m, y la cantidad de reactivos que haya, la cantidad de órdenes. Pero va a depender del orden global de la reacción, cómo yo calculo la vida media. Sobre las fórmulas de vida media, sobre las fórmulas de variación de la concentración, si ustedes buscan en el aula virtual de la cátedra, están todas las demostraciones, o la mayoría de las demostraciones, de cómo se llega a esta fórmula. Matemáticas, la demostración de matemáticas. No hace falta, o al menos nunca se toma, porque justamente es una cuestión matemática, que ustedes en sí sepan llegar hasta ahí. Por lo que si ustedes quisiesen ir con la formulita aprendida, pueden ir y probablemente puedan aplicarla igual. En general, también para que se queden tranquilos, sobre todo en el cálculo de la concentración, suele ser orden 0, orden 1 y orden 2. Ya orden 3, 4, 5, no suele ser algo que se evalúe, no hay casi ejercicios tampoco en la guía de eso. De hecho, creo que no hay ejercicios. Capaz que hay algunos de orden 3, pero de orden 4 o 5 seguro no hay. Así que serían solamente siempre pensar en orden 0, orden 1, orden 2. Para las reacciones de orden 0, cuando yo llego a la mitad de mi concentración inicial, que acá fíjense que lo plantea como concentración inicial sobre 2 y va a la concentración inicial, bueno, esta fórmula está planteada porque siempre parto de mi concentración inicial. Independientemente de lo que yo aplique, siempre parto de una concentración inicial y por eso es que yo la tengo que poner en mi ecuación. Menos la constante de velocidad por el tiempo de vida media. Y cuando despeja el tiempo de vida media, claro, me queda que el tiempo de vida media es igual a la concentración inicial sobre 2 veces la constante de velocidad. Cuando lo plantea para las reacciones de primer orden, lo plantea como logaritmo natural. Bueno, de nuevo, acá cómo se llega puntualmente al logaritmo natural es una cuestión que si ustedes van a la teoría y van a comunidades, está planteado cómo se llega matemáticamente a esa expresión. A fines de que sepan resolver ejercicios, y a fines de que, bueno, hasta la práctica no lo vamos a ver ahora,
pero si ustedes entran ahí lo van a encontrar seguro. Ecuaciones de reacciones de primer orden, logaritmo natural de la concentración inicial sobre 2 igual al logaritmo natural de la concentración inicial menos la constante de velocidad por el tiempo de vida media. Claro, acá eventualmente si yo pasase restando el logaritmo natural de si yo pasase sumando la constante de velocidad por el tiempo de vida media y pasase restando el logaritmo natural de la concentración inicial sobre 2, me quedaría una expresión, ustedes acuérdense que la resta de los logaritmos, si yo tengo dos logaritmos que se están restando, yo puedo aplicar una de las propiedades logarítmicas y le tengo que ser un único logaritmo que se esté dividiendo. Y si yo paso restando el logaritmo natural de la concentración inicial sobre 2, me va a quedar que yo puedo plantear un gran logaritmo que sea el logaritmo natural de la concentración inicial sobre concentración inicial sobre 2. Concentración inicial, si yo la tengo en el numerador y el denominador se va, y el sobre 2, el 2S que está dos veces como dividiendo, vuelve al numerador, entonces me queda que la constante de velocidad por el tiempo de vida media es igual al logaritmo natural de 2. Por lo que si yo quisiese expresar el tiempo de vida media, lo calculo como logaritmo natural de 2 sobre la constante de velocidad. Pero de nuevo, fíjense que acá es más una cuestión de despeje matemático que de analizar químicamente qué está pasando. Y las de segundo orden, que son 2 sobre concentración inicial igual a 1 sobre concentración inicial más constante de velocidad por tiempo de vida media. Finalmente, si yo quiero despejar la constante del tiempo de vida media, bueno, paso restando el 1 sobre concentración inicial, me va a quedar que la constante de velocidad por el tiempo de vida media es igual a 1 sobre la concentración inicial, pues 2 menos 1, 1. Y el tiempo de vida media finalmente me va a quedar expresado como 1 sobre la constante de velocidad por concentración inicial. Acá está expresado más concretamente la ecuación de concentración contra el tiempo para los distintos órdenes, las leyes de la velocidad. Está expresado orden, ley de velocidad, ecuación de concentración-tiempo y el cálculo de la vida media, del tiempo de vida media. Entonces, para un orden cero, acuérdense que lo habíamos hablado recién, si yo tuviese una reacción que depende solo del reactivo A y esta reacción es de orden cero, me va a quedar K por A a la N, N es 0, N es el orden. Todo número elevado a los 0 es 1, por lo tanto la ley de velocidad va a ser igual a K. Y cuando yo quiera calcular la concentración contra el tiempo, me va a quedar que la concentración es igual a la concentración inicial menos la constante de velocidad por tiempo. El cálculo del tiempo de vida media ya lo vimos. Si yo quiero calcular, por otro lado, la de orden 2, la de orden 1, me va a quedar que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración. Nuevamente, acá hay un m igual a 1, que todo número elevado a la 1 te da el mismo número, entonces me queda expresado en función de la concentración del reactivo. O del producto. Cualquiera de los dos, pero uno solo. Logaritmo natural de la concentración de A es igual al logaritmo natural de la concentración inicial de A menos la constante de equilibrio por el tiempo. Y ya vimos cómo esto se despeja para obtener el tiempo de vida media. En el caso de las de orden, de las de orden 2, misma lógica. Este n va a ser igual a 2, por lo tanto, cuando yo planteo la velocidad, directamente es la constante de velocidad por la concentración al cuadrado. Y cuando yo planteo la concentración en relación al tiempo, me queda expresado de la siguiente manera: 1 sobre A igual a 1 sobre
concentración inicial más la constante de velocidad por tiempo. Y el tiempo de vida media, de nuevo, lo acabamos de ver. Bien. También se despeja que hay una forma de obtener estas constantes, estos cálculos, que básicamente aquí hay una fórmula planteada, A por E a la menos A sobre RT. A ver, para que quede claro, no sé, la fórmula A en este caso es una constante. En general, si a mí me dicen un ejercicio donde me piden sacar la constante de velocidad, A es dato. E es una base muy común. De acá se tiene después la expresión del logaritmo natural. La base que es 2,7 periódico. Pero la que les aparece la base, no se tiene que saber de memoria el número E. EA es energía de activación menos la energía de activación sobre otra constante que es R por la temperatura. Entonces tengo A y R que son constantes, energía de activación que depende de mi reacción y la temperatura que depende de las condiciones en las que yo estoy trabajando. Y también podría yo despejar una constante de velocidad sin tener todos los datos a partir de otra. Si para una misma reacción yo tengo K2 y K1, puedo plantear el logaritmo natural de K2 sobre K1 igual a energía de activación, a menos energía de activación sobre R por 1 sobre temperatura, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Acá de hecho en realidad fíjense que hay un despeje del aplicar el logaritmo natural. Hay un despeje del aplicar el logaritmo natural y hay una integración. Eso sería lo correspondiente, si se quiere, a la teoría. Capaz, hoy, por una cuestión de la cantidad de ejercicios que hay sobre el tema, terminemos un toque antes. La idea es ver 3 tipos de ejercicios sobre cinética. Así que, da esa chance que terminemos hoy un toque antes. Si tienen alguna duda sobre cinética o sobre otro tema, me pueden decir y la vemos al final. Entonces dejo de compartir acá. Y bien, vamos a ver entonces el ejercicio 13. El ejercicio 13, ahora veo para pasarles directamente el enunciado, porque tiene una tablita. La captura. Y vamos a recortar. Y guardar. Bien. Y ahora voy con esto al jump. No me cancelar. Bien, ahí se ve. Bien, el ejercicio 13 nos plantea en principio una reacción que es la de monóxido
de carbono y dióxido de nitrógeno, que da como productos dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Nos dice que se estudió a 540 grados y nos dice que se emplearon diferentes concentraciones de ambos reactivos y las velocidades. Nos dice que tenemos que estimar la ley de velocidad a partir de los datos y calcular el valor de la constante de velocidad. Bien, nosotros habíamos dicho que a priori, para estimar la velocidad, para estimar la ley de velocidad, trabajamos solo con los reactivos o solo con los productos. Ahora, básicamente, igual tenemos que elegir con qué queremos trabajar. Yo puntualmente, en realidad les va a dar bastante parecido, hagan como lo hagan, pero creo que prefiero trabajar con los productos. Me voy a fijar igual ahora la resolución, así tengo un feedback si lo llego a hacer mal, en que lo trabajamos. Voy a poner con los reactivos. Bien. Partimos entonces de los reactivos. Entonces mi velocidad de reacción va a depender de qué. Y acuérdense que nosotros habíamos aplicado una fórmula de base para toda ecuación de cinética, independientemente de todo lo demás, de cuáles son los órdenes, de las condiciones. Que básicamente es la constante de equilibrio, la constante de velocidad por las concentraciones elevadas a su correspondiente orden. Básicamente esta sería la fórmula base con la que tenemos que trabajar. Claro, de acá nos pide que saquemos tanto los órdenes como la constante de velocidad. Y para sacar los órdenes y la constante de velocidad tenemos que elegir cómo trabajamos, porque no va a ser tan sencillo. En general nos conviene trabajar, elegir un elemento que se mantenga a igual concentración. Cuando nos dan esta tabla de datos elegimos un elemento que se mantenga a igual concentración. En este caso me da el dióxido, el óxido de carbono, el monóxido de carbono, en la primera que se mantiene constante. Bueno, trabajamos con este. Entonces haríamos velocidad 2 sobre velocidad 1, a ver cómo, si nos permite resolver algo. Entonces, todo esto sigue siendo una incógnita en la velocidad 2 por velocidad 1, menos las concentraciones que relajé, que en la velocidad 1 vamos a poner 5,1 por 10 a la menos 4. Y en la concentración del dióxido de nitrógeno vamos a poner 0,350 por 10 a la menos 4. Este valor lo vamos a poner acá y lo vamos a poner dividiéndose. Con otro valor que es B2. Entonces tenemos B2 de repente, que se mantiene constante, 510 por 10 a la menos 4, y también este, que capaz de ser 0,700 por 10 a la menos 4. Bien. Y tengo de dato las velocidades de ambas cosas. Sé cuánta es la velocidad de cada uno. Entonces puedo directamente, si yo quiero, plantear la
el cociente de las velocidades. En el caso de V2 me dice que es 6,8 por 10 a la menos 8. Y en el caso de B1, me plantea que es 3,4 por 10 a la menos 8. Y este cosito lo puedo ir resolviendo, porque en realidad estamos hablando de dos datos, puedo resolverlo y decir, bueno, en realidad esto es igual directamente a su cociente, por lo tanto todo esto va a ser igual, para calculo, que no lo tengo hecho, 6,8 sobre 3,4 a 2. Dos por... A ver, bueno, 6,8 por 8 sobre 3,4 por 10 a la menos 2. 2, así que me pareció. Bien. Y ahora me pongo a pensar, bueno, ¿qué puedo sacar de esto? Y de hecho, si se fijan, hay algunas cuestiones que yo puedo ir sacándome de encima, porque fundamentalmente no... Si yo divido estas cosas, acuérdate que lo que está repetido en numerador y en denominador se puede tachar. Entonces, ¿qué tengo repetido en las dos concentraciones, si se quiere? Que me figura dos veces. La acá me figura dos veces. Y 5,1 por 10 a la menos 4 elevado a la n, fuera de que n sea una incógnita, me figura dos veces. Entonces tengo el mismo número elevado al mismo valor. No sé cuál es este valor, pero sé que es el mismo valor. Entonces lo puedo anular. Y me va a quedar entonces una expresión más amena de 0,700 sobre 0,350, las dos cosas elevadas a la m. Pero, si se acuerdan de una de las propiedades de la potencia, si no se acuerdan no pasa nada, ahora lo vemos, es que si yo tengo en numerador y denominador algo elevado al mismo valor, en este caso m, yo puedo plantear que directamente está elevado, la división entera está elevada a la m. Entonces me va a permitir primero plantear el cociente y después fijarme en el valor de m. Entonces, planteo cómo me quedaría, y me quedaría una expresión matemática de este estilo. 2 es igual a 0,700 por 10 a la menos 4 sobre 0,350 por 10 a la menos 4. Todo esto elevado, por supuesto, a la m. Y si yo resuelvo 0,700 por 10 a la menos 4 sobre 0,350 por 10 a la menos 4, me va a dar que en realidad esta es una expresión de el doble. 0,700 es el doble de 0,350. Entonces me va a dar que en realidad esto es 2 elevado a la m. Y si se fijan, lo que me terminó quedando planteado es que 2 es igual a 2 elevado a la m. Y el único número al cual yo puedo elevar 2 para que me dé 2, lo podemos resolver si quieren, pero esto ya cae de lleno que en realidad esto es m es igual a
1. Es el único número que yo puedo elevar 2 y que me siga dando 2. No hay otro valor al que yo pueda elevar 2 y me siga dando después de elevarlo 2. Solamente m igual 1. Entonces ya conseguí uno de los órdenes. Ya sé cuál es el orden de, en este caso, el dióxido de nitrógeno. Y como el ejercicio me pide obtener todavía el valor del monóxido de carbono, bueno, sigo haciendo algo parecido, pero esta vez con el monóxido. Entonces esta vez lo que yo voy a intentar mantener constante es el dióxido. Elijo, por ejemplo, la velocidad de 4 y 5 para mantenerla constante. Y se mantiene en 0,350 por 10 a la menos 4. Entonces planteo algo bastante parecido. En términos de plantear, bueno, B1 sobre B, en este caso sería B5 sobre B4. Es igual la constante, en realidad es igual a K por la concentración cuando estamos hablando de B5, en este caso, la concentración cuando estamos en B5 de monóxido de carbono es 1,53 por 10 a la menos 3. Elevado, en este caso, a la n por la concentración de dióxido, que es 350 por 10 a la menos 4, elevado a la m. Yo ya podría, de hecho, acá sacar el elevado a la m, porque ya obtuvimos, si se quiere, la respuesta de que en realidad este m es igual a 1. Pero si ustedes lo quieren dejar tampoco está mal, no va a estar mal, como les salga pensado. Y el caso contrario, en el B igual 4, me queda la constante de equilibrio, que es la constante de velocidad, que es la misma, sobre 1,02 por el menos 3, elevado a la n, sobre 0,350 por el menos 4, elevado a la 1, elevado a la m, como ustedes quieran ponerlo, pero va a dar 0,354 porque ya sacamos que en realidad este valor es 1. Entonces, bueno, de vuelta, me fijo que he repetido. Anulo las K y anulo los valores de dióxido de nitrógeno. Y puedo resolver si quiere el cociente de velocidades, porque justamente lo estoy usando para resolver lo otro. Entonces planteo, bueno, esto es igual a, y hago el cociente entre la velocidad 5 dividido la velocidad 4. Que es lo mismo de 10,2 por 10 a la menos 8 sobre 6,8 por 10 a la menos 8. Me da en total 1,5. Entonces,
1,5 es el cociente de todo esto. Y nuevamente, por las propiedades de la potencia, estamos en condiciones de directamente plantear primero la división y después fijarnos qué pasa con la n. Entonces, si yo planteo primero la división, pondría la menos 3, sobre 1,02 por la menos 3, elevado todo esto a la m, me va a dar igual a 1,5. Y este igual a 1,5 me fijo cómo queda expresado en función de n. Si yo divido 1,53 por 10 a la menos 3 sobre 1,02 por 10 a la menos 3, me va a quedar una expresión más o menos de este estilo. Es igual a 1,457 a la n. Bien. Acá de nuevo, yo podría seguir intentando estimar el valor exacto de n, pero lo cierto es que puntualmente acá yo ya sé, los órdenes son números enteros. No van a ser números con coma nunca, porque yo no trabajo con números con coma a la hora de evaluar órdenes. Si yo necesito que n sea un número entero, me pongo a fijar de qué está más cerca esto. Bueno, a ver, esto está mucho más cerca de ser 1 que de ser 2. Si no intenten hacer 1,4557 a la 2 y se fijan, pero claramente por una cuestión de cómo se habrán hecho los cálculos o cómo se habrá estimado en el momento de hacer la tabla, en realidad la concentración de 1,457 es aproximadamente 1,5 y por lo tanto el orden es 1 también. O sea, esta es una reacción de orden global 2, pero de cada uno de los órdenes igual a 1. Entonces yo ya conseguí, y yo despejo de esto, y directamente planteo, bueno, mi n es igual a 1, y lo que me resta por poder estimar, que lo que me pide el ejercicio también es la constante de velocidad. Hasta ahora la venimos tachando en cada uno de los temas que venimos pensando. Para calcular la constante de velocidad, ahora que tengo los órdenes de la reacción y tengo las velocidades, me remito a directamente plantear, bueno, una velocidad, vamos a plantearla 1, 3,4 por 10 a la menos 8. Igual, acá que es mi incógnita, por todo lo demás es dato, porque ya lo calculé. 5,10 por 10 a la menos 4, elevado a la 1, si es elevado a la 1 puedo obviarlo, en mi caso con el que es elevado a la 1, y 0,350 por 10 a la menos 4.
también elevado a la 1. La velocidad está planteada como molaridad sobre hora. Entonces, directamente, si yo quiero calcular K, paso dividiendo las otras dos cosas y esto va a quedar que en realidad es sobre dividido, ahí me queda por bien. En estos casos estamos hablando en los dos casos de molaridad, ¿eh? Entonces resuelvo para tener finalmente el valor de K, la división. Me queda a ver cuánto había dado. 1,90. Mira qué bien. Nos dio justo. 1,90. 1 sobre M. En realidad, a ver. Esto. Menos 1 por H a la menos 1. Realmente sí, hablando de veces que se ponen quisquillosos con las unidades y veces que no, eh, la constante de velocidad, como no siempre son las mismas unidades, porque eso depende de la reacción, una vez que ustedes hacen el cálculo final, está bueno, de hecho el cálculo final, sobre todo para mí, háganlo, estimar las unidades de esta constante además de calcularla. En este caso puntual, nosotros tenemos molaridad la hora, molaridad sobre la hora, dividido en molaridad cuadrado. Si yo despejo esto y me fijo solamente en eso, me queda 2 molaridad multiplicado 2 veces arriba y una sola vez abajo. Se anula la vez que está arriba y me queda una sola vez abajo. Entonces por eso me queda molaridad a la menos 1 por hora a la menos 1 de constante. Despejo las unidades, si quiero, despejo el valor de las unidades. Entonces este era el primer ejercicio de cinética que había que hacer. Ahí me fijo de pasar el otro. Bien. Este es bastante parecido al que vamos a hacer. Creo que tiene una particularidad. Pero ahora empezamos. Está bien. Es parecido, más no exactamente el mismo, porque tiene una cuestión que podemos, que como estaba definido el ejercicio anterior, podíamos obviar, que ahora tenemos que hacer.
voy entonces directo a acá, imagen, y acá sí. Bien. De nuevo me da los datos de un relativo, los datos de A, y me dice que bueno, que tengo que calcular el orden respecto de A, teniendo la velocidad no y la molaridad, la concentración. Entonces, en principio y a priori planteo de nuevo lo mismo. Planteo, bueno, vamos a hacer B1, B2 sobre B1, o B1 sobre B2. En este caso creo que nos conviene hacer B1 sobre B2. Igual a la N, ya por, en el caso de B1 estamos hablando de 0,100 a la N, le vamos a poner X, ¿sabes? Sobre K por 0,09 a la X. Bien. De momento puedo por un lado despejar el valor de las velocidades porque tengo los dos de datos. B1 0,020, B2 0,016. Me da un total de 1,25. Y del otro lado me da anulo la K porque aparece repetida. Hago la propiedad de la potencia y me queda 0,100 sobre 0,09, todo esto elevado a la X. Resuelvo entonces 0,100 sobre 0,09. Me queda 1,25 igual a 1,1 a la X. La pronunciación. Bien. Bien. Entonces, ahora termino de resolver. Para terminar de resolver esto, si bien, a ver, podemos estimar, yo no estimaría con este ejercicio puntualmente porque por ahí se pueden llegar a confundir por la cercanía de los números. Lo ideal en este caso es directamente aplicar una propiedad que me permita despejar este X que aparece como exponente, exponencial. Entonces, directamente aplico el logaritmo miembro a miembro, 1,25, igual el logaritmo de 1,1 elevado a X. Si se acuerdan de la propiedad logarítmica, si no, no pasa nada. Cuando yo tengo esto, directamente yo puedo sacar el logaritmo y pasarlo multiplicando por las propiedades del logaritmo, no porque alegremente. ¿Listo? Entonces me queda X por logaritmo natural, logaritmo en base 10 de 1,1. Entonces ahora si yo quiero calcular X, me limito a calcularlo como logaritmo en base 10 de 1,25 sobre logaritmo en base 10 de 1,1. Esto me va a dar
un total de 2,34 que a fines de, que habíamos dicho que siempre intentamos tener, siempre tenemos que llegar a un valor numérico entero, me va a quedar x igual a 2. Acá, si se fijan, es muy parecido al anterior, con la salvedad, si se quiere, de que en este caso puntualmente no tuve que aplicar logaritmo. En los anteriores me daba tan cercano el número que no era necesario. Acá me dio cercano, pero si hubiésemos dicho vale 1 porque está cercano, lo hubiésemos errado feo porque 1,1 es un valor muy chico, entonces cuando lo hago a la 2 me queda 1,25 aproximadamente. Podrían haber probado 1,1 elevado a la 1, 1,1 elevado a la 2, a ver qué les daba. Esta es una forma práctica de resolverlo y más correcta matemáticamente. Bien, acá me dice que en 7 minutos veo si llego a ser el último, que es un poco distinto. Si no, quienes quieran, puedan, se queda y lo resolvemos después. Vuelvo a habilitar el link. No es largo, igual. Y lo pego. Y imagen, entonces. Bueno, el ejercicio 19 entonces me plantea el ciclopropano, antiguamente usado como anestésico, es una mezcla de oxígeno, cuando se ingredientes este compuesto se denomina propeno. Bueno, nada, bla de una reacción X, no me importa. Sabiendo que la velocidad es igual a la constante de velocidad por la consumición de ciclopropano y la constante de velocidad es 5,4 por 10 a la menos 2 de H a la menos 1, cuando la concentración inicial del ciclopropano es 0,050, ¿cuántas horas deben transcurrir para que la concentración del compuesto disminuya a 0,010? Bien. Básicamente me da todos los datos de mi ecuación de velocidad. Me dice, bueno, tu velocidad va a ser igual a 5,4, que es por 10 a la menos 2, por 0, por la concentración del ciclopropano cada uno. Y me da la concentración inicial y me dice que cuánto tienen que tardar para que disminuya 0,010. Entonces, nos vamos a poner en pensar cuál era la forma de estimar una concentración cuando estábamos en una reacción de orden 1, como esta. En el caso de las reacciones de orden 1, habíamos hablado de que la ecuación era la ecuación de logaritmo natural. La de orden 0 era la de que la función que restaba, esta es la de logaritmo natural. Una vez que era el logaritmo natural de la concentración de ciclopropeno, esta sería la final, o en este caso, cuando disminuye 0,010, es igual a el logaritmo natural de la concentración inicial, en este caso 0,050, menos la constante que me la dice, 5,4 por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 2, y básicamente así yo tengo ya todos los datos con los que yo puedo calcular
Bueno, en realidad esto por la t, el tiempo que tarde. Porque yo puedo calcular este ciclo propano. 0,05 menos 0,010 o directamente 0,04 o la cuenta aparte y 0,04. Entonces, directamente, para resolver rápido, puedo directamente decir, bueno, esto va a ser igual en realidad a hacer logaritmo natural de 0,04 menos logaritmo natural de 0,05, todo esto sobre menos k, que es lo que yo tengo también, que es menos 5,4 por 10 a la menos 2. No despejo todo en función de t, que es mi incógnita. Y me va a quedar finalmente que esto es igual a, si yo hago toda esta cuentita en horas, logaritmo natural de 0,04 menos logaritmo natural de 0,05 sobre menos 5,4 por 10 a la menos 2 raro, ahora me explico. Igual 4,3. Ah, bien, está bien. Sí, en realidad acá en la resolución aplicamos la propiedad del logaritmo. Lo que está restando por pasarse dividiendo. Algo hice raro. A ver. Menos 2 minutos. Bueno. No, la composición dice que lo van a hacer. Ah, ya entendí qué pasó. Está bien, está bien, está bien. Es que disminuye a 0,010, no que disminuya a 0,010. Está bien. Me confundí al leer en 0,010.